Bueno, muchachos, estamos contando aquí la historia. Creo que nos va a tocar hacer un podcast con tu papá también, porque creo que esa parte nos la va a tener que contar él. Me siento muy orgulloso de ser amigo de la familia y de haber estado allá con usted. Gio, y entonces se siente un poco dolor por saber que los papás no están, pero tu papá se vino a buscar un mejor futuro, ¿no? ¿Y tu papá, Sí, qué hacía acá tu papá? dice que él llegó en Nueva York, en Spring Valley, Nueva York, dice que él trabajaba de cocinero con judíos, creo que me dijo, Sí, y luego ya entró en trabajar como subcontratista. sí, En 2004 creo que ellos pasaron acá al Massachusetts, aquí en Brockton, Massachusetts, ¿ok? y empezó a subcontratar. Bueno, cuando yo llegué, él era subcontratista. O sea, cuando tú llegaste, él ya estaba en la industria del roofing, ya era subcontratista. Sí, yo cuando llegué él ya trabajaba con un grupo en Siding y un grupo en Rufo. Sí, Trabajaba para unos 3 o 4 compañías todos los días. ¿ok? Trabajaban. ¿Y qué recuerdas de esos primeros años? Porque me imagino que trabajaste también, ¿no? Sí, bueno, mi papá me llevaba para trabajo, él me decía que ayudar abajo, ayudábamos a recoger la basura, así, subir shingle para encima de la casa. Y bueno, es algo que él era algo muy duro, como para uno de 14 años o de 15 años. Y mi papá es como decir que nunca me dijo, ok, mira, ven, esto es así, así, aprende eso. Él nomás me decía, mira y aprende. Sí, Mira lo que yo hago y aprende. Él nunca fue de que me sentaba y enseñaba. claro. Es, Claro, de alguna manera Giva a él le tocó de esa manera, ¿cierto? Entonces, supongo que es la manera de pasarnos las cosas, ¿no? Y totalmente entendible. O sea que cuando tú llegaste, tu papá llevaba ya 12 años en Estados Unidos. sí. 15, sí, un poquito más de Casi 12 años, 13 años. poco más de 12 años ya. Listo, o sea, tú llegas en el momento de ser subcontratista, ayudas a tu papá, pero empiezas a ir a la escuela, ¿no? Sí, cuando yo llegué estaba 2 meses en la casa así ayudando a mi papá y me pusieron en high school y fui para high school y en todos los veranos yo ayudaba en trabajar cuando estaba vacaciones y los sábados o a veces hasta los domingos cuando trabajaba, iba a trabajar los sábados y los domingos y cuando tenía vacaciones. En 2015 me gradué de high school. Ok, en el 2015, o sea, 3 años después. Sí, Hiciste 3 años. y a 2011 llegué, ya casi 3, 4 años casi. Gio, ¿te gustaba trabajar en el roofing cuando tu papá te llevaba? Ah, no tanto, la verdad no tanto me gustaba. Y yo miraba cuando los jefes, bueno, el encargado del que trabajaba para mi papá, para una compañía, él decía que solo anda mirando los trabajos y vendía y yo nomás decía, ¿y por qué no hacemos así? Y mi papá decía, es algo que solo ellos hacen, nosotros estábamos solo trabajando. So, en verano era demasiado calor, la verdad. Así poco a poco, después de unos 2 años, creo, ya empecé a aprender a pistolear todo. O sea, So, también también pegas teja, sí, ¿ok? en 2014, y en 2014 creo, cuando cayó una temporada de nieve aquí en Massachusetts, empezamos a tener nuestros clientes, pero para limpiar nieve. ¿Ok? O sea, ustedes Y yo empezaron ya limpiando entendía nieve. un poco de inglés y entonces empezamos a limpiar nieve y eso es para reparaciones. Bueno, hacíamos reparaciones así de solo con los clientes y ahí empecé a pegar shingle así cuando después de otros 2 años ya empecé a pegar shingle. Y en veranos yo andaba con una van con un grupo para Rufo y mi papá iba para grupo con siding. Él hacía más siding.
Sí. y yo O, s- andaba con un grupo de o sea, rumba. ustedes se volvieron subcontratistas. Sí, Eres subcontratista y empiezas a ver que por ahí no va la cosa, ¿no? O sea, que subcontratar no da mucho billetes. ¿Qué se empieza a sí. mover en la cabeza de Gio, sabiendo que tu papá es muy trabajador y entendiendo que tu papá de alguna manera aprendió a trabajar así, ¿sí? A trabajar con las manos, a trabajar duro, ¿verdad? ¿Qué Mm. empieza a pasar por la cabeza tuya? O sea, la verdad, lo que yo miraba aquí cuando yo llegué aquí en high school era como más convivir con mis papás, con mi mamá, con mi papá, así con mis hermanos. Pero lo que era es que mi papá salía en la madrugada, casi en la noche, y regresaba casi en la noche. Yo cuando estaba en high school teníamos Parent Teach Conference y siempre queríamos que, bueno, quería yo, mi sueño era que mi papá llegue para los Parent Teach Conference para hablar con los profesores. Era solo mi mamá y llevado a mi hermana, solo así. Mi papá tal vez haya llegado una vez y después cuando yo me gradué, ahí fue que mi papá fue para high school. Es eso lo que en su contratar quita el tiempo, o sea, quita el tiempo de vivir más con nosotros y, y él se preocupaba. Yo no digo que hizo por mal, pero hizo por bien para nosotros y le Claro. agradezco, nos dio todo, pero es eso que yo me empecé a fijar y en el 2015 empecé a hacer otro negocio que era Amway. Amway. So, también empecé a vender, empecé a educar, leer libros y empezamos a vender en Amway. Y así poco a poco a mi papá fuimos ayudando a hacer entender que no solo es como trabajar y trabajar, trabajar así para alguien más, podemos ser como empresarios, porque en Amway también es como ser empresario. Vendíamos productos. Sí. ¿Y So, qué? así en 2015, finales de 2015, cuando me gradué, me fui para el college. En 2018 me gradué de college y ya luego empecé ya después de graduar de college, yo ya no quería como trabajar como, seguíamos trabajando, pero yo dije a mi papá que voy a comprar una troca, voy a pintarlo y voy a buscar trabajo. Y mi papá decía, ¿cómo lo vas a hacer? Nomás, y yo compré una troca en el 2018. En el 2019 puse pintando mi troca así de... Oh, bueno, mi papá tenía el nombre de la compañía como ML Construction. So, en 2019 nos sentamos con mi hermana que ella es grande, entonces sentamos a pensar en nombres y cambiamos el nombre de la compañía de mi papá y pintamos la troca, creamos el website, pero igual yo no sabía cuánto costaba por square. Tenía que andar para Beacon o Harvey, que era antes, preguntando por el precio de cuánto cobra Square. Yo nomás decía, llegaba, decía, tengo un rufo de 20 Square y necesito material para eso. Y sacaba el estimado y luego iba a mi papá, decía, ¿cuánto me vas a hacer este trabajo? E encima de eso ponía unos 15 a 20% y eso daba. Y así aprendí a vender retail en A el ver, 2019. que bastante interesante. Estamos hablando ya en el 2019. Vamos a abrir esta pregunta. ¿Quién de ustedes, porque yo también aprendí así también, era exactamente lo que hizo Gio? Íbamos y cotizábamos el material en Home Depot o lo hacíamos en ABC, donde fuera, y luego íbamos y sacábamos la mano de obra y mira lo que dice Gio, le poníamos el 15, el 20% y ahí arrancábamos, ¿cierto que sí? Vamos a ver quién empezó así. ¿Quién empezó de esa manera? Yo a nivel personal empecé así, empecé en Lowe's y recuerdo que ganarnos 1.500 dólares era bastante dinero, ¿cierto? Y entonces, Gio, ¿cómo fue ese proceso? Dice, American empezó también así. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a vender trabajos por retail, pero
ganando poquito, ¿verdad? Y lo otro, Sí, compitiendo, Gio, ¿no te encontraste con la barrera de que los clientes te empezaban a llorar por el precio? sí. Y yo pensaba cuando empezaban a decir que está muy caro, yo pensaba que estaba cotizando mal y me iba de vuelta otra vez para materiales, decía cuál es el material más barato o lo que sea. O sea, trataba de entender cómo funcionaba. O sea, yo a mi papá preguntaba, decía, cuánto se puede cobrar eso con material? Mi papá decía, yo te puedo decir el precio de labor, cómo hacer, Del pero labor, de material yo no te puedo decir. O sea, y eso me tocaba a mí. Yo tenía que ir para lugares así, buscando así. claro. ¿Y cuánto fue? Entonces estamos hablando en el 2000, ¿qué? ¿Qué año era? ¿2019? 2019. 2019. Y bueno, William Osvaldo Guzmán dice que sí. Y bueno, ya empezó, ya nació United Pro, ¿cierto que sí? En 2018, al final es 2018, nació United Ok, Pro. y entonces en el 2019 empiezas a vender y empiezas a mantener un margen del 15 al 20% de ganancia y empiezas a competir. ¿Cómo fueron esos 2 o 3 años? Ah, bueno, el primer año como que, bueno, yo tenía un primo que me ayudaba, me daba consejos, yo decía, esto hago. Él decía, oh, está bien, tus precios están bien, así, tus precios están bien. Yo decía, sí, pero, o sea, ¿y cómo puedes hacer más o cómo puedo tomar más lead? Él decía, no, o sea, va para Home Depot. Yo decía, pero ¿qué hago en Home Depot? Él decía que dónde están comprando shingle, quédate ahí y busca a alguien que esté buscando shingle y ofrécete ayudar. Y empecé a hacer eso y gracias al consejo de él, empecé a crecer, crecer y un día él me dijo, ¿y cómo vas? Y yo dije que estoy vendiendo bien, estoy vendiendo bien. Él decía, ¿cuánto estás vendiendo por Square? Y yo le avisé el precio y él me dice, no, ya tienes que subir el precio. Yo digo, ¿por qué? Él dice, pero ya estás vendiendo, si tienes un customer, tienes que subir el precio. Y subí el precio y no empecé a tener trabajos. O sea, O sea, como que, empezaste a perder clientes porque entraste en el negocio de todos y es en el negocio de competir con precios altos, ¿verdad? ujú. ¿Y cuál es la experiencia? Porque pues, Gio, tú eres de Massachusetts. Si hay por aquí alguien de Massachusetts, ¿qué es lo que pasa si Gio decía, ese trabajo vale $15,000? ¿Qué pasa automáticamente que había otro ecuatoriano, otro salvadoreño que lo iba a hacer por 500 o 1000 más abajo? ¿Cierto? Entonces los que estamos ahí, si nos ha pasado lo mismo, y entonces Gio subió sus precios y cae y se queda sin trabajo, ¿cierto? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué razón pasa esto? Porque hay muchísimo, en el área donde tú estás, como en todas las áreas, hay mucha competencia y la única razón que la que entramos a pelear es en el precio cuando entramos en el retail. Alguien me decía, ay no, pero es que yo soy bueno. ¿Cuántos años decías que dabas tu experiencia en el trabajo? ¿Cuántos años decías que tenía tu empresa y tu papá? Me imagino que decías tu experiencia de tu papá. bueno, y yo hasta ahora lo que yo vendo, yo siempre digo como yo soy como segunda generación. Yo nunca digo como que es mi negocio, porque yo siempre digo, mi papá está en negocio más de 20 años. Antes era, muchos dicen, pero tu website no dice así, pero yo digo, mira, mi papá era ML Construction, él hacía como de old school way, o sea, yo decía, pero él era subcontratista. Yo siempre he dicho, él hacía de old school, nunca tenía website. Él era ML Construction, lo cambiamos el nombre y ahora estamos sacando, somos la segunda generación. Mi papá es el La dueño. Yo primera. siempre, hasta Pero, ahora digo así. Gio, y siendo la primera generación, perdón, la segunda generación, ya estabas perdiendo retail. Ya estabas perdiendo porque había gente que daba garantías, que decía que hacía el mismo trabajo y lo daba más barato. Entonces, no se aumenta. En retail, uno, me bajé el roofing cobrando 300 por escuadra. Ok, dice Juan Pablo, en retail, uno, me bajo el roofing cobrando 300 el escuadra. Creo que está bien. Gio, contestemos esta pregunta con tu experiencia.
Nomás di sí y no y ahora la arreglamos. ¿Cree que está bien que se baje a $300? No, Está mal, ¿cierto? sí, Y Juan Pablo, nosotros te entendemos porque nosotros en algún momento lo hicimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque trabajábamos en retail. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro canal no enseñamos a vender retail, enseñamos a vender insurance service, insurance work. insurance work. Y entonces, Gio, ¿cómo fue transcurriendo ese año? Ya aparece tu tío y le dice, súbele el precio, le subes el precio y se te van los poquitos clientes que tenías. Ya se me fue un poco, los clientes que tenía como que empezaron a asustar, decían, pero él me recomendó y tú cobraste así, esta misma, es casi como una mismo tamaño de la casa y por qué está más. Yo empecé, no tenía preguntas y luego cuando me fui para Beacon, ellos me dijeron, certifícate. Yo digo, ¿qué es certificarse? Ellos dijeron, certifícate con Certainty, con material y vende la garantía. Dile que estás cobrando por garantía. Y ahí fue la primera vez en 2020, creo, al finales 2020, me empecé, bueno, me certifiqué con Certainty para vender la garantía. ¿Ok? Entonces ahí como que tenía la razón para subir el precio y así con la garantía y luego me empezaron, cuando ya empecé un poco más a crecer, hay otras compañías americanas empezaron como decir a la gente que United Pro no tenía licencia. Lo que es cierto era verdad, porque aquí en Massachusetts No tenía licencia. necesitamos licencia, ya. O sea que los que ya te vieron como competencia dijeron que tú no tenías, que no tenías Licencia, licencia para quitarte los trabajos que no tenías. ya. Ok. Dice Eric, dije que alguien me bajó el trabajo cobrando ese precio. Claro que sí, Eric, igual, entendemos totalmente. La gente baja los precios y la respuesta es, eso no lo podemos controlar nosotros, Juan. El precio de los demás no lo podemos controlar nosotros. Lo que sí podemos controlar nosotros es el precio de nosotros y ganar los trabajos. Entonces, ah, es muy complicada esa parte. Bueno, yo, y entonces ahora se te vienen encima y dices que no tienes licencia. ¿Y entonces qué hiciste? Ah, bueno, empecé a estudiar para sacar licencia. Al mismo tiempo, yo mismo andaba mirando trabajos, hacía yo mismo, bueno, mi papá tenía el grupo, entonces hacíamos el subcontratista también en otro lado. No me dio tiempo para estudiar porque aquí en Massachusetts como que era de estudiar como 4 libros, como de así de grosor para sacar la licencia. Y la verdad intenté muchas veces, no pude y ahí vino un tío mío que tenía licencia y se llamaba mismo nombre, Luis Michirumbay. Y, y él me ayudaba sacando la licencia y a mí sacando los permisos Para tus para hacer trabajos. trabajos. Pero igual, por no tener licencia y perdido muchos trabajos, especialmente aquí cuando vas para abajo para la isla y muchos solo presentan como bets con estimado, solo con la licencia a veces. ¿Ok? Listo, y entonces ya tenías la licencia de tu tío. Estamos hablando del año 2021. 22 casi ya. Ya estamos hablando del 2022, o sea, estamos hablando de que hace poquito y todavía no funcionaba la cosa. ¿Y entonces qué pasó? Nada, seguíamos así mismo y luego en 2023 como que todo se, todo en la vida hay una caída. So empezamos a tener caídas. O sea, había un trabajo que no salió bien, nos demandaron Sí. y, y cosas. Y al final de 2023 tuve un accidente de carro. O sea, terminé la primera troca que compré en 2018. Terminé la troca, tuve accidente. ¿Ok? So, después de eso y como que yo decía como que aquí en este Massachusetts ya no,
No es para ya mí. no me va a funcionar. O sea, yo me iba para Vermont, para el otro estado más arriba, porque una vez ya hemos hecho allá un trabajo y tenía un cliente allá, entonces quería botarme para allá. Pero así pasaba el invierno de 2024 el año pasado, y un día me llama mi padrino, que es mi tío de Albany, es de el Best Call Restoration. Ajá. Él me llama, dice que Gio, ¿cómo vas? Y yo digo, bien, ahí, ¿cómo vas vendiendo trabajo? Y yo digo, bien, no tengo mucho, o sea, choqué el carro y estaba como que pidiendo el dinero para él, tuve la deuda con él. Y yo pensaba que él me llamó para decir que Para me dé la cobrarte. deuda. Para cobrarte. Exacto. Y yo me empiezo, digo que no, estoy bajo, que está invierno así. Y ahí me dice él, ¿has hecho trabajo con seguros? Y yo digo, ¿cómo con seguros? Dice, hay unas clases que está enseñando en Kentucky. Digo, ¿dónde queda eso? O sea, es en Kentucky, en Frankfurt. ¿Has escuchado de Luis Velázquez entrenando latino? Digo, no, nunca he escuchado. Dice, él me llama un día jueves y él se iba un día lunes en la tarde para estar martes allá en Frankfurt. Dice, la otra semana estamos yendo y estamos aprendiendo allá. Y tú que ya sabes vender, no creo que te cueste mucho en aprender. Y digo, comento a mi papá, a mi mamá, digo, mira, así dice. Dice, anda, tú puedes aprender, anda. Digo, ok. Pero Y no compré. vinieron, no vinieron. Mandaron al primogénito que se viniera a poner el pecho, ¿no? Ya porque mi papá dijo, o sea, anda a ver qué, cómo es, o sea, tú has de aprender más porque anda vos solo. Porque yo dije a mi papá, vamos, él dijo, no, porque el vuelo está caro y la entrada es, y esas cosas. Y yo digo, ok, me voy solo. Y ahí es que llegué el finales de abril. Porque finales de abril del 2024, ¿no? Ya, O sea, todavía no tienes un año de habernos conocido. ya, Ok, listo. Aquí empieza una historia bonita. Listo. Am, muchachos, la idea de invitar personajes, la idea de invitar amigos a esto, no es para presumirle los logros de Gio, sino para mostrar el proceso de Gio. El proceso de Gio no fue de un año. Vienes dándole golpes al mundo desde hacía ya tiempo. Y en abril nos conocimos. sí. Cambió en algo el Gio que estaba vendiendo retail, el Gio que se creía fracasado. Cambió en algo al Gio que estuvo aquí 2 días o 3 días. ¿En qué cambió? Bueno, la verdad, ahí yo cuando me fui ahí, yo dije que Dios, o sea, aquí hay una oportunidad. Como yo, cuando yo salí al break del primer día, el día jueves, yo salí al break, yo llamé a mi papá, dije, mira papi, digo, aquí hay un minadoro que estoy descubriendo. O sea, Ujú. aquí está, si es que yo sé vender retail un poco, pero y hacemos insurance work. Aquí hay demasiado dinero y yo dije, yo tenía el vuelo para el día viernes en la noche. Yo digo, yo necesito quedar para sábado, porque el sábado va a ser el Exactime. Y yo pienso que sin Exactime, y si hago el insurance work, no voy a poder hacer nada. So, mi papá dijo, ok, si estás aprendiendo, quédate allá, aprende más. Bueno, primero el día martes y el miércoles fuimos a tocar puerta con Mario, Ok. con un vendedor de usted. Él nos llevó para tocar la puerta y eso también como que me sorprendió, como que yo nunca había tocado la puerta. Y como Mario hizo, él me enseñó todo cómo tocar la puerta. Gracias a él aprendí a tocar puerta, aprendí cómo llegar, cómo hablar y nada, después de eso aprendí, vine anotando todo, hice el clase de Xactimate, regresé el domingo a casi las 1 de la mañana y las 9 de la mañana con mi papá ya andábamos tocando la puerta.
Ah, ya, o sea que 8 horas después ya estabas tocando puertas. Ya el domingo ya andaba tocando la puerta con mi papá. Digo, mira, o sea, digo, vamos a tocar la puerta. Mi papá dice, ¿cómo va a tocar puerta? Dice, va a llamar policía. Dijo, no, vamos a tocar la puerta. Y andé tocando la puerta el domingo y lunes con mi papá y mi papá ya tenía que hacer otro subcontratista, un trabajo. De ahí yo empecé a tocar la puerta, andé toda la semana tocando la puerta y como que todos me cerraban la puerta, me gritaban y una semana no vendí nada, o sea, andaba con un contrato, pero no pude hacer nada. Y después creo que yo hablé a Kelvin, dije, ¿qué puedo hacer? Y él me dijo, grábate. Entonces yo cuando iba a tocar la puerta, prendía la cámara y me ponía en el bolsillo y me grababa cómo tocaba la puerta o qué decía. Y así fue mejorando y la siguiente semana, el día martes, vendí dos trabajos con insurance. O sea, Y solamente, Gio, mira, mira la bendición que tú tuviste. Solamente 10 días después estabas vendiendo, ¿cierto? sí, La mitad de la gente, Gio, se baja el primer día. La primera puerta que tocan, empiezan, se echan para atrás, ¿sí? No entendiendo que esto es un proceso y que no importa que no nos abran la puerta en 30 días. En un contrato vamos a hacer lo que no hicimos en 30 días subcontratando, ¿cierto? sí, Pero entonces aquí es donde el subconsciente nos juega una traición. ¿Se acuerdan que nosotros estamos acostumbrados a estar equivocados, a estar trabajando? Tú imagínate si nosotros hubiéramos puesto a tu papá a tocar puertas y a los 10 días no le hubieran abierto la casa. ¿Cuántos días se ha aguantado tu papá? ¿Dos? ni un- Ni uno, uno. ni uno. Porque su subconsciente le enseñó que estar ocupado era estar trabajando. Mientras que yo les dije, pueden que pasen 4 meses sin que te firmen un contrato, va a llegar el momento en que te van a abrir una puerta. Dice, yo empecé a tocar puertas desde el día siguiente, mi hermano me echaron de la propiedad. Está diciendo Juan Pablo, qué bueno. Aquí dice, Víctor, saludos, te mando fuerte, saludos Luis desde Washington, un saludo gigante. Y bueno, Gio, entonces empezó la historia. Y Sí, para no, ajá, bueno, empecé así y luego de firmar esos dos contratos, yo hablé a mi primo y dije que mira, ven, o sea, ¿quieres ser mi vendedor? Él andaba de handyman, o sea, hacía reparaciones así. Enseñé a golpear puertas así y al siguiente entrenamiento yo ya fui con 8 contratos y fui llevando a mi primo y a mi papá. ya tu papá se vino. Ocho Ya, contratos después de la primera, y ahí aparece Mafi, dice Mafi Renovation, Mafi. Nosotros en la primera semana vendimos nuestro primer contrato, gracias Luis. Y ya 8 contratos ya son hartos contraticos, ¿verdad? sí, Ya que, y dos ya que sí ya se estaba siente ahí, aprobado. ¿Ah? que se siente ahí. Yo al 2 días ya firmé contrato 23,000, dice Willy. Yo, ¿qué sientes en un momento desolado cuando tú dices, esta vaina funciona? ¿Y qué le dijiste a tu papá? Tienes que venirte conmigo, ¿cierto? Y yo cuando llegó una aprobación, hasta ahora tengo el primer contrato que llegó, me aprobó para toda casa, una ¿Cuánto? aprobación como de 27,000. Y yo dije a mi papá, mira papi, tenemos que dejar de subcontratar, tenemos que vender las vanes y comprar la troca. Y mi papá se miró como que está loco, o sea, y yo dije a mi papá, digo, necesitamos vender las vanes, o sea, necesitamos dejar de subcontratar. Y Ay, mi, Gio, eso es una conversación para haber tenido a tu papá. Cuando uno encuentra un tesoro, mira lo que tú le dices a tu papá. Hay que vender las vanes y hay que empezar a trabajar nosotros mismos. ¿Qué creen ustedes o qué creemos nosotros que nacimos en producción? Es muy duro. Gio, o sea, lo que pasó por tu papá y tenemos que preguntarle, vamos a hablar con él en otra, ¿qué hace cuando Gio ve el resultado, pero cuando el papá está poniéndole la mano al corazón, al trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué te dijo tu papá? Ni más paloma, nada.
no vendemos nada, ¿no? Mi papá dijo, no, o sea, bueno, mi papá y mi mamá en una cena digo, necesitamos vender la van y necesitamos vender, dejar a los trabajadores. Y mi mamá dice, pero eso mismo nos está dando de comer, o sea, ¿qué vamos a Claro, pasar si vendemos todo? claro. Digo, pero vamos a vender, o sea, vamos a dar trabajo para otros. Y bueno, fue duro el convencer. Primero dije, vamos, necesitas ir para Kentucky, necesitas ver y luego decidir, digo, o sea, vamos allá. Y ahí nos fuimos la segunda vez Bueno, para allá, para Kentucky. y ahí convencer a tu papá cómo estuvo la vuelta. Y él y miró eso allá y regresó. De mi papá dice, creo que Gio tiene razón, necesitamos vender la van. Fuimos el mayo y el junio y ya vendimos la van. Para el 1 de junio ya vendimos todas las vanes con herramientas. Y la troca que él andaba, una troca grande de 350 él andaba de ahí. Lo vendimos y compramos una troca pequeña y él empezó a tocar la puerta. Creo que duró 15 días sin vender ni un contrato él, porque él solo iba, tocaba la puerta y no esperaba, creo, ni unos Ni que le 30 abrieran. segundos ni un minuto y se salía, decía que no contestan, no están aquí. O a veces llegaba a la puerta, solo dejaba el door ringer y se salía. Pero así él empezó a vender ya también y vendimos las vanes. Vendimos las vanes al mejor pistolero que era de compañía de mi papá. Él compró la van con herramienta y todo y ahora él es el subcontratista de nosotros. Gio, no solamente cambiar tu historia, cambiar la historia de tu papá, del viejo, del que viene con la escuela anterior, y era lo que yo hablaba hoy, a lo que quería llegar. Creo que me siento muy orgulloso de haberte conocido, de haberte ayudado en este proceso, pero más orgulloso me siento hoy de ver a tu papá, de ver a tu mamá y de ver a tus hermanos, ¿sí? De ver a tu hermana que trabajaba de cortando cabello y queriendo estudiar algo, a ir a tu oficina y verla trabajando hoy en día contigo, ver a tu hermano con 16 años siendo el suplementador de ustedes, a sentarme y verlos hablar de operaciones. Para mí realmente es muy emocionante. Creo que he ido a tu oficina 3 o 4 veces. Hemos hecho harto entrenamientos. ¿Cuánto vendiste el año pasado, Gio? Como casi 2 millones. Entonces, desde abril hasta diciembre, ¿eso qué es? Abril, 9 meses, 10 meses, $2 millones. Es una experiencia muy bonita porque sacaste a tu papá de subcontratar, que es lo más bonito de pensar que trabajar físicamente da dinero, hay que trabajar inteligentemente, pero creo que es la parte más bonita, Gio, y creo que es la parte, con 28 años tienes, ¿verdad? 27, 28 años. Sí. Con 28. 28 años, tener una empresa que vale ya más de $2 millones, haber cambiado la historia de tu papá, que es la más dura de cambiar, ¿sí? Primero cambiar la tuya, cambiar la de tus hermanos y cambiar la de tu papá. Creo que es el doble merecimiento ver a tu mamá muy contenta mirándolos a ustedes, ver toda esa operación que hay. Creo que ah, el corazón se embarga de júbilo y de dicha, Gio, y teníamos que contar esta historia. Te dije, tenemos que contar tu historia, porque es una historia real, una historia de Massachusetts que nació en abril, pero que nació con un sueño de Gio cuando vino acá y dijo, alguien hay que hacer la plata diferente, y lograr cambiar la historia de la familia es muy duro. Es diferente. Creo que ahí está tu mamá, Rosita Michirumbay. Esa es tu mamá, ¿cierto? Sí, Rosita, ¿sí es tu mamá? sí, sí, creo que sí. Rosita, creo que sí, creo que sí. Antes que todo, Rosita, gracias por habernos recibido allá en Massachusetts. Gracias por esa comida tan rica. Gracias por dejarnos llegar a tu oficina. Pero quiero preguntarte, Rosita, ¿qué se siente ah,
ver a Gio hoy liderando junto a Manny, junto al papá, y siendo líderes los dos y cambiando la historia. ¿Qué se siente, Rosita? ¿Qué se siente en su corazón? A ver si nos escucha. Dice, ¿cuánto tiempo tarda después de ejecutar el trabajo? Mira, Luis, realmente no es exacto porque tienes que mandar algo que se llama un Certificate of Completion. Tienes que terminar el trabajo, tienes que mandar unos documentos. Entonces, no es fácil, pero es más o menos como si yo le preguntara cuánto es 2 más 2 a alguien que no sabe cuánto es 2. ¿Sí? Entonces, ya los que aprendimos, pues es más fácil. Dice Lugo, saludos maestro, saludos. Entonces, siempre será un proceso. Gio, ¿qué le puedes decir a los que están subcontratando? Todavía. La verdad, prepararse, o sea, aprender. A mí siempre me ha gustado un dicho que dice, vacía tu bolsillo en tu mente y luego tu mente llenará el bolsillo. O sea, Bonito. siempre he dicho, o sea, bueno, yo he dicho a mi papá así y luego lo que yo he hecho es más porque yo viví aquí con mi papá, o sea, mi papá no tenía mucho tiempo para nosotros cuando él subcontrataba. O sea, él daba su tiempo y por el dinero para bienestar de nosotros. Yo un día dije que, o sea, yo a mi papá tengo que sacar de ese pozo, o sea, tiene que empezar de... Yo tengo una hermana de 2 años y ahora mi papá regresa para almorzar con ellos, con nosotros, estamos aquí en la oficina, si necesitamos ir por ahí nos vamos todos, pero antes no hubo esa oportunidad. So, cuando uno se prepara, se puede, y es esa la cosa, o sea, dejar de subcontratar y ser contratista y empiezas a tener un poco más de tiempo para todo mismo, para tu familia y para todo. Rosita Michirombay dice, me siento muy orgullosa de mis hijos y también de usted. Gracias por enseñar. Rosita, gracias de verdad. Y sí, es bastante bonito ver triunfar a los amigos, ver triunfar a los hijos. Pero yo voy a ponerle un poquito a la cereza al pastel, Gio. Cuando hablamos de Amway, me doy cuenta que tú tienes preparación, que tú entendiste que tu papá no tenía tiempo ni para ustedes, ni mucho menos para prepararse, ¿cierto que sí? Sí, Entonces, ustedes tú lograste prepararte y creo que ese es el mayor éxito tuyo, entender que tu papá estaba ocupado para ustedes y también estaba ocupado para conseguir dinero, ¿verdad? Entonces, sí. el de alguna manera sacar tiempo, desocuparte, creo que vale la pena, vale la pena. Ya por último, Gio, ¿qué le puedes decir a los que de alguna manera se están matando en retail? Oh, la verdad, en retail, o sea, es un poco más trabajoso, o sea, todos tienen un don de vender, o sea, son algunos muy buenos en la venta, pero sin algo que a mí me llaman para retail, yo voy y vendo es para insurance. Yo sé que toma un poco más de tiempo, o sea, no es como firmo un contrato, hago el trabajo y cojo todo el pago, pero es un poco más, es casi como doble de ganancia o doble de venta. Y yo le recomendaría es como más para insurance, porque si algo que ya está calificando para eso como acto de Dios, so es como para ayudar a los clientes. So ellos están en su derecho de hacer un claim y, y ayudar a los clientes y es lo más. Dijo el gabacho, why not? Claro que sí, Gio, creo que es absurdo que nosotros no tengamos el arma secreta de vender insurance. Yo no digo que no vendamos retail, pero ¿por qué competir cuando podemos Exacto. vender con insurance? ¿Por qué dar un trabajo por 30,000 cuando el seguro nos paga 50,000? Entonces es muy importante esa parte, hacerlo. Dice William Osvaldo, ¿cuándo habrá una clase cerca de New Jersey?
¿Qué le podemos contestar ahí? Gio, después de que tú manejaste 17 horas a este lado, bueno, en avión. ¿Y qué le contestamos a William? Si algo quiere cambiar, eso tiene que moverse él. O sea, porque no, nada va a llegar para buscando a él. Solo él tiene que buscar. Claro. Muchachos, Gio tiene toda la razón. Gio tiene toda la razón. Creo que la mentalidad tiene que empezar por nosotros. El cambio de actitud tiene que cambiar por nosotros. Entonces, lo más importante es buscar a alguien que nos ayude. Entonces, ¿qué otra cosa podemos? Y la siguiente clase será 27 y 28. Aquí vamos a estar en Frankfurt. No sé si Rafita venga, pero voy a tener un gran amigo que se llama Nathan Daly, que ha facturado más de 100 millones de dólares en los últimos años en la industria del roofing y está en la parte comercial. No, perdón, no en la industria del roofing, en la industria de los bienes raíces. Entonces el miércoles vamos a entrar con esa parte hablando. Va a entrar nuestro sales manager hablando de operaciones con Gio. Ya hablamos de operaciones, ya tiene la operación montada. Gio, ¿qué más le podemos decir a los hijos? Porque tú puedes hablar desde la parte de los hijos y de la parte de los papás. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para cambiarle la historia a los muchachos de 28, 29, 30 años? Es más, estuvimos con algunos de 18 años que ya están facturando 1.2 millones de dólares, ¿verdad? ¿Qué les Sí. podemos decir a esa generación que está en el estado de confort, que está buscando colegio para estudiar, que está buscando escuela para estudiar y que cree que por ahí va a cambiar la vida? ¿Qué le puedes decir desde la experiencia, Gio? Oh, bueno, la verdad sí es como la segunda generación, como yo me considero. Es como si tenemos a un líder que es nuestro papá, que ya ha trabajado muchos tiempos y tiene la experiencia, es nomás como nosotros llevar al otro nivel, o sea, educarse uno y luego para tratar de ayudar a ellos, porque ellos sí han vivido mucho y han hecho lo que pudieron hacer, hicieron mucho, trabajaron bastante, pero es como que no sé si ellos se sienten como es algo imposible seguir al otro nivel, pero nosotros podemos llevar para eso. Si tenemos un papá así, porque si vamos para una universidad, yo he ido para college, pero es como en college y en high school nunca nos van a enseñar de cómo ganar dinero, o sea, es nomás nos enseñan, nos educan cómo trabajar para alguien más. ¿Cómo hacer caso? ¿Cierto? Pues muchachos, el papá quiere que el hijo sea mejor que él, pero hay camino largo para recorrer totalmente. Pues Gio, creo que contigo, con tu juventud, con tu experiencia, creo que... ¿está tu papá por ahí? ¿Quieres? Apenas llego aquí. Pásamelo, por favor, ahí, porfa, Manny, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estamos? El equipo de Entrenando Latinos. Pues aquí muy contentos hablando aquí con tu hijo y hablando de todo lo que ustedes han hecho. Y bueno, quería tenerte así de frente para preguntarte, porque creo que contigo vamos a tener que hacer un podcast para hablar, porque es muy difícil lograr cambiar lo que traemos, ¿no, Manny? Cambiar donde nos enseñaron a trabajar con las manos, donde nos enseñaron a quemar los barcos del trabajo. ¿Qué se siente cuando viene tu hijo y te dice, papá, toca vender la camioneta porque toca parar de subcontratar? Puedo hacerte esa pregunta y que me lo digas con el corazón del mundo, ¿sí? ¿Qué creíste tú después de eso, Manny? Claro que sí. Bueno, fue una experiencia, ¿cómo te le puedo decir? Como medio difícil, diría, ¿no? Porque todavía no conocía este movimiento, cómo funciona, pues. Bueno, yo creo que la historia anterior ya lo contó y fue muchos años de experiencia en trabajo. Como no tenía tiempo para mi familia, pues era, o sea, yo no sé hasta dónde iba a llegar así, pero gracias a mi hijo y mis hijos, pues
están aquí, pues ellos como que me despertaron algo. Bueno, primera la conferencia que fue mi hijo, pues gracias a él siempre ha buscado cosas diferentes, cosas nuevas, cómo llevar, mover las cosas de un sitio a otro. Y pues al regresar me dijo, papi, tenemos que vender las vanes. Yo digo, ¿cómo? Y era lo que te había Y dado de comer, ¿no? Por tantos años. digo, pues, pero sí, ¿cómo entonces, cómo vamos a trabajar? ¿De qué vamos a vivir? No, dice, papi, hay una forma de trabajar, pues es diferente. Siempre, entonces, el siguiente mes, no, él ya había comprado el vuelo y así que consultarnos, pero teníamos el vuelo, nos fuimos. Entonces, hasta ahí cambió las cosas, o sea, me emocioné. O sea, además dije las cosas, mira, o sea, ¿cuál es el movimiento que tenía que hacer? No, he trabajado muchos años y nunca he tenido esa oportunidad. La verdad, no, ni hasta cosas de materiales, hasta nuevas cosas, no conocía mucho y ahora voy aprendiendo más cosas, veo cosas y más productivo, materiales para ofrecer, hasta nombres, todas esas cosas, pues voy aprendiendo ahora, a pesar que tengo casi 23 años de experiencia en roofing y no sabía las cosas como eran, pero y esto es algo nuevo. Claro. Me siento muy orgulloso por mis hijos. Gracias, Luis, por su información que nos ayudó, que llegó aquí a ayudarnos en la oficina, pues un humilde hogar, pero estamos levantándonos. Claro. Y estoy muy, muy feliz por todo esto que está pasando, pues la verdad es algo que tengo acá adentro, pero, o sea, no sé cómo expresarlos. Pues Manny, de verdad, déjame decirte que te felicito por los 23 años que has hecho, pero también te felicito porque lograste confiar en Gio. Ah, no te imaginas lo bonito que es que diga Gio, mi papá no tuvo tiempo para nosotros porque estaba ocupado. Y dice, pero ahora que tiene una bebé de 2 años, hasta va a almorzar con ella, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que de alguna manera valió la pena el esfuerzo tuyo, Manny, y valió la pena el complemento que vino Gio a hacer. Porque yo les decía hoy a todos, más de ver el proceso que han hecho es ver a tu hija, ver a tu hijo de 16 años trabajando con ustedes. Creo que ese es el mayor logro que tú has tenido, ver a tus 3 hijos trabajando y ver que los pequeñitos van a seguir los pasos. Ellos ya saben por dónde, ya los grandes marcaron el camino y vamos por ahí. Entonces, muchachos, pues se nos acabó el tiempo, pero Manny y Gio, Manny, un consejo, tú que vienes desde la parte productiva, ¿qué le podemos recomendar a toda la gente que está en Estados Unidos, que está en la industria del roofing, de contratar, subcontratar? ¿Qué deben hacer para cambiar la historia, para llegar a triunfar? Y para que los hijos no se vayan para otro lado, sino que se queden en las empresas y continúen, que es lo más importante. Bueno, yo por mi parte le diría, pues este conocimiento es muy importante para ellos, no solo en el roofing, así como dijo usted, es en varias áreas de la vida, pues que nos puede llenar de cosas buenas y aprender esas cosas ah, es muy importante. Nada, seguir aprendiendo más, nunca es de más, nunca se puede decir que ya sé todo, pero siempre las charlas que nos enseña, pues no todo queda, pero cada charla que nos vamos, pues nos queda una cosa en la mente y hay que seguir aprovechando eso y seguir actuando de una manera u otra. Pues vamos lento, pero yo creo que con un paso firme y nada, pues a los muchachos yo digo, pues es un grato pues tener ellos aquí. Ellos están estudiando, pues hacen, yo no sé, la verdad no sé cómo cambiaron o la mente, gracias Luis, usted cambió la mente, no fui yo. Y todo lo que nos enseñó, pues, están aquí. Gracias a ellos, pues, ahí vamos. Listo, Gio, y entonces ya para despedirnos, Gio, cuál es el gol de este año de ustedes? ¿A dónde quieres llegar este año?
Bueno, nuestro goal es llegar a vender el 5 millones porque tenemos, como usted mismo nos enseñó, hablamos de la operación, tenemos más vendedores, suplementador es mi hermano y va a enseñar a otra persona más y es la meta. Claro, ya tenemos un project manager gigante, ¿cierto que sí? Ya tenemos la parte de collection también. Collection. Ya tenemos el Sales Manager también, entonces ya nació una operación de 5 millones de dólares. Y bueno, muchachos, con esto, pues quiero despedirme, Gio y Manny, Rosita, que no están también, a decirles muchas gracias por habernos permitido ir a su oficina otra vez. Claro que yo cada que voy a Massachusetts allá termino. Me siento muy orgulloso de verdad de ver lo que ustedes han logrado como familia, como empresa. Y bueno, decirles que vamos a seguir siendo parte de este proceso que voy a copiarle la idea del camión que me dieron de basura. Gracias, Gio. Ahí te voy a llamar para eso, porque de eso se trata, de autoalimentarnos, de compartir ideas y de entender que solamente apoyándonos podemos crecer. Entonces, Gio, Manny, un saludo grandísimo. Se les aprecia mucho, se les quiere mucho y nos vemos muy pronto. A todo el mundo, porfa, despídanse de aquí estos dos tigres. La Nos vemos. experiencia y la Saludos. juventud Bueno, juntas. saludos a todos. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao.